Hola, buenas a todos. Bueno, vamos a arrancar con el vivo de la fecha. Ahora le vamos a mandar la solicitud al doctor Víctor Suárez. Hoy vamos a hablar sobre derecho a la salud. Hola, doctora. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo va, Gonza? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Qué bueno. ¿A full? ¿Hoy trabajando? Hoy sí, en la clínica, bien, sí, trabajando a full, Como siempre, como todos los días. como todos los días, tal cual. Otra no que. Otra no queda. Así que. Bueno, ¿Te querés presentar? eh, bueno, dale, mi nombre es Víctor Suárez, soy abogado, soy licenciado en trabajo social también. Siempre trabajé en salud, como trabajador social y como abogado atendiendo casos particulares. Y bueno, y la verdad que salud es un tema que realmente me interesa bastante. Es un tema que tiene muchas aristas y que es un tema que no es para cualquiera, no cualquiera puede trabajar en salud. Es exacto, Eh, coincido en eso. sí. Coincido en eso totalmente porque hay Eh, que ser. Tarea. Sí. claro, es muy complicado. Uno lo que tiene que tener en cuenta cuando uno trabaja en salud es más que nada que uno está trabajando con el dolor ajeno. Entonces hace falta mucha empatía, sensibilidad, mucha comprensión, eh, explicar en forma clara a las personas porque cuando uno trabaja como abogado en salud, una de las principales cosas que tiene que tener en cuenta es que la gente cuando a uno lo viene a ver, viene desesperada a buscar una solución, eh, viene con mucho padecimiento, mucho dolor, con un camino muy tortuoso, que es de un familiar Muy- enfermo o mismo de la persona. Mucha carga emocional. Muchísima carga emocional, uno tiene que tener paciencia, hay que saber escuchar, hay que tener mucha empatía, hay que Y ponerse más, en el lugar del otro. y más si pasaron por varios abogados, que en realidad sabemos que por eso a veces es indicado buscar un profesional más en este tipo de padecimientos, a veces es complicado. Sí, lo que se da mucho es la falta de sensibilidad, Sí, lamentablemente. Pero no ujú. digo solo por los abogados, digo con otros profesionales también. Ha pasado también con profesionales que se dedican a la salud. No digo que todos son así, pero ha pasado con médicos, enfermeros que tampoco tienen mucha sensibilidad ante esto o que tienen poca empatía. Pero tiene que ver con las personas y con que este trabajo es así, es de esta manera. Y el sistema de salud es bastante complejo, tiene muchas cuestiones, yo creo, a revisar. Hace poco se estuvo planteando una reforma del sistema total de salud, yo estoy de acuerdo, me parece que necesita una reforma, eh, porque tiene muchas falencias, muchos vicios institucionales que Mucha burocracia lamentablemente, por ahí. mucha burocracia, muchas barreras,
se da mucho esto de los prestadores de decir no como primera respuesta ante los pedidos, es un no, y después ellos ven si el paciente o los familiares del paciente hacen un reclamo, reclaman, se mueven, ahí ceden. Y si no, es no, y mucha gente agacha la cabeza y va a buscar otro lado. Cuando, Lamentablemente es así. cuando en realidad no tiene que ser así, pero bueno. No, para nada, para nada. La salud está garantizada en la Constitución Nacional, en tratados de derecho internacional, en los cuales la Argentina está suscrito. Hay tratados con rango constitucional que avalan el derecho a la salud y el acceso a la salud, y la verdad que no tendría que funcionar así. No tendría que funcionar así. El sistema nuestro es muy particular, tiene tres subsistemas que funcionan para garantizar la salud de las personas. El sistema público, que son los hospitales, los centros de salud de primera atención, todo lo que es público, provincial, nacional, municipal, conforman el sistema público que brindan, tendrían que brindar acceso a la salud a toda la población, sin distinción alguna, eh, ya sea de distinción de nacionalidad, lo que sea, o con cobertura, tiene que brindar acceso a la salud. La dificultad con este subsistema, que es el subsistema público, es más que nada el tema de los recursos. Tiene excelentes profesionales, porque la verdad, los profesionales que están en el sistema privado también están en el sistema público, pero la falta de recursos es terrible. No dan abasto. Eh, Salvo pocos casos de hospitales, la mayoría no dan abasto y tienen muy pocos recursos para brindar. Y también se han sacado amparos contra el Estado Nacional, por supuesto. Eh, Después tenemos el otro subsistema que es el de las obras sociales, que es el sistema solidario con aporte de los trabajadores, que ese es el que más problemas trae, ¿no? El que tiene más vicios por ahí a nivel burocracia, que por ahí limitan el acceso o a tratamientos o a recursos o a medicamentos o prótesis, lo que sea de la gente, ¿no? Eh, Ellos cumplen con lo que se llama el plan médico obligatorio, que es la base de las prestaciones que se establecen por ley, y si se pide algo más, ya empiezan a dar A vueltas cuestionarte, a y cuestionarte. complican. Sí. Incluso con prestaciones de programa médico obligatorio también, el PMO, el famoso PMO también pasa lo mismo. Y Cuando después vos, por sistema de ejemplo, prepaga. sí, justo lo que iba a decir, por ejemplo, vos pagás y hay algo básico que te cubren y después no te lo quieren cubrir. Cuando en realidad vos estás pagando a veces un servicio. Vale, tal cual. El sistema de prepaga es un sistema muy particular, es un sistema privado que tiene, las empresas de medicina prepaga tienen un fin de lucro, o sea que buscan ganar dinero, tienen que cumplir con el PMO también, eh, y también traen problemas en cuanto a prestaciones. Más que nada, las principales dificultades en los tres subsistemas es cuando se solicitan alguna prestación especial por alguna enfermedad particular muy costosa o algún tratamiento muy costoso que no está contemplado. O Sí, estudios que que también siempre, costados. o estudios o medicación altamente costosa, de medicaciones. Hace poco conocí un caso, una medicación que estaba alrededor de 400.000 pesos, unas pastillas. ¿Para qué era? Eh, Cáncer, tratamiento de cáncer. Ah, Y, es mucho, es imposible costear para una persona. Yo creo que de cualquier clase social. Es muy, bien. muy difícil. Eh, y bueno, con eso se tuvo que hacer un reclamo también. Lo mismo que con las prestaciones por internaciones en hogares, en lugares, centros especializados, también. Muchas vueltas, mucha burocracia. eh, es, Realmente es terrible. Hay situaciones que son terribles por la desesperación de la gente y porque hay una persona que está padeciendo y que realmente lo necesita. No estamos hablando
una cuestión patrimonial del derecho, sino que estamos hablando de cuestiones de vida o muerte y de sufrimiento. Por eso, donde está juego más que nada el tiempo también. Y todo eso. Un juego del tiempo, tal cual. Y bueno, y según estos estos tres subsistemas, tenemos varias vías de reclamo. Eh, yo comúnmente lo que hago cuando viene una persona es ver si puede evitar el amparo, ¿no? Porque yo entiendo la urgencia, pero también entiendo que el amparo es costoso. Vos sabés, Gonza, que el costo de los honorarios, nosotros tenemos una ley que establece los mínimos que podemos cobrar y realmente es costoso. El Sí, de la amparo es base bastante para costoso. arriba. De la base para arriba y es muy costoso. Para una persona es costoso. Más allá de que uno pueda dar facilidades de pago, puede arreglar alguna forma, es costoso para las personas y uno entiende eso. Entonces, por ejemplo, en lo que es obra social, tenemos la vía de la Superintendencia de Salud, de Servicio de Salud, que tiene en Internet tiene un sistema de descargar la planilla, hacer el reclamo online o sacar turno y ir presencialmente a hacer el reclamo. Tarda, pero bueno, a veces se soluciona, no siempre, pero a veces se soluciona. Otra vía es el mismo con las obras sociales, es hacer, yo he hecho notas adjuntando la documentación y poniendo que la persona está con abogado y con esa nota llevar a la mesa de entrada de la obra social y esperar una respuesta, poner un plazo de respuesta. Lo más efectivo sería una carta de documento, por supuesto, pero la nota también es válida. Y eso a veces destraba, no siempre. Lo que pasa es que las obras sociales saben que después de eso eh, viene el amparo, o viene un reclamo legal, ¿viste? Viene algo. Y por ahí lo destraban, por ahí no, por ahí pasa igual, ¿viste? No pasa nada, pero en general por ahí lo destraban. Y por ahí tiene mucho más peso también cuando la persona tiene una discapacidad. Si la persona tiene una discapacidad y presentamos el certificado de discapacidad adjunto a la nota o reclamo, se le da mucha más celeridad. Por eso Mismo por eso la importancia de tener el CUT hecho. Que a veces por desconocimiento sabemos que a veces muy- cuesta hacer. es muy importante tenerlo hecho y no es tan difícil de sacar el CUD. El CUD, bueno, es el certificado único de discapacidad que puede sacar toda persona que tiene una discapacidad, tanto mental, motora o visceral. Eh, este trámite lo pueden realizar, se hace en las localidades. Por ejemplo, Lomas tiene su oficina de discapacidad donde se tramita, Lanús su oficina, Cava tiene sus oficinas. O sea, es un trámite local, a nivel local. ¿Qué evalúan? ¿Dos o Uno tres médicos? no, en el tema del certificado de discapacidad, la junta evaluadora está compuesta por un médico, trabajador social y psicólogo. Es diferente, y en esto hay una diferencia con la otra junta, que es la de Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que cuando uno hace un retiro anticipado por invalidez, una jubilación anticipada por invalidez, esa junta médica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo está compuesta por tres médicos. Es muy importante. Es importante por la visión. No es lo mismo la visión de tres médicos que una visión interdisciplinaria. La visión interdisciplinaria del CUD evalúa no solamente la discapacidad en sí misma, la limitación, sino los aspectos psicológicos, el sostén social, familiar, socioeconómico, eh, las barreras que tiene esa persona para poder interactuar con su entorno, con su vida cotidiana, qué es lo que limita. Entonces, es como mucho más integral la evaluación que hace la Junta del CUD, del Certificado Único de Discapacidad. Ahí hay una diferencia importante. Y si bien no es obligatorio tenerlo para las personas con discapacidad, porque no es obligatorio, es muy importante que lo tengan por varios motivos. En primer lugar, a nivel cobertura y medicación, este CUD le va a permitir a la persona tener acceso a la medicación con el 100% de cobertura.
es decir, gratuita. Por eso es que otorga ciertos beneficios. Claro. Y es muy importante porque te va a dar el acceso a la medicación gratuita de la enfermedad que figura en el CUT. No cualquier medicación, porque muchos piensan que es todo lo que está en la farmacia puede acceder gratuitamente. No. Es lo que figura en el CUD. El CUD está conformado por unos códigos, ¿sí? Basados en sistemas de codificación. Uno se llama CIF, el otro CIE-10, que son códigos de enfermedades y códigos de accesibilidad con respecto al entorno social. Se ponen esos códigos implican, son las enfermedades que la persona padece, y en función de esos códigos y esa enfermedad que la persona padece, es que la medicación va a ser gratuita. O sea, siempre que esté vinculado a esos códigos, la medicación va a estar con cobertura del 100%. Por eso es importante tenerlo. Después otra cosa, bueno, el transporte gratuito, la baja de impuestos, el tema de los vehículos, hay como muchos beneficios que tienen las personas que cuentan con CUT. Y un dato muy importante es que a la hora de hacer un reclamo judicial es muy importante presentarlo. Es muy importante presentarlo. Buen dato para tenerlo presente. Sí, muy importante porque acá entra en juego no solamente todo el sistema de protección constitucional, sino los tratados, y también se aplica el tratado de las personas con discapacidad, que tiene jerarquía por encima de las leyes. Así que en eso se puede fundamentar, un escrito se puede fundamentar en eso también, pero teniéndolo, sí, es muy importante acreditarlo, realmente. También Así que sabemos bueno, perfectamente que, por ¿eh? ejemplo, también sabemos perfectamente que al momento de reclamar amparos hay obras sociales que por ahí con la carta de documento, por ahí se resuelven más rápido que otras que sí o sí tienen que hacer el amparo. Claro, sí. Para hacer el amparo se necesita una negativa de la obra social o de la institución. No, en realidad, para hacer el amparo no es necesario agotar la vía administrativa. Todo depende de la situación que a uno le plantea y la urgencia, ¿sí? Si es muy urgente, bueno, hay que hacer el amparo, pero si lo podemos destrabar y hacerlo más económico para la persona, y se puede destrabar así, mejor. Para mí, o sea, para mí es mejor porque uno está ayudando a la persona y sabe que además de dolor que padece, va a tener que costear un proceso que es bastante costoso. Eh, lo mismo que con las prepagas. Las prepagas, si bien también se rigen por la Superintendencia de Servicios de Salud, hay una herramienta con las prepagas que es defensa del consumidor. Medicina prepaga se rige por defensa del consumidor. Y defensa del consumidor es bastante ágil también. Es más, defensa del consumidor no se requiere, en la instancia administrativa no requiere abogado. Puede ir la persona directamente a la oficina de defensa del consumidor de su localidad, hacer el reclamo, defensa del consumidor toma reclamo y se cita a las dos partes. Si dice que no, bueno, ahí tiene abierta la vía legal, ahí tiene como para arrancar. ¿Qué, Pero se- también, qué sería, qué sería? ¿Necesita el COPREC? Sí. el COPREC es capital, sí. En cada municipio hay una oficina de defensa del consumidor. Pero en este sentido, las empresas privadas se suelen cuidar mucho porque se les aplica multa. Y, y en este caso hay una multa en la cual les tiene mucho miedo a las empresas. No me acuerdo el nombre del artículo, donde tienen que pagar una multa muy alta al consumidor. Eh, no me acuerdo ahora el artículo, pero es muy interesante porque funciona bastante bien Ah, a nivel de poder solucionar también. No solamente con salud, ¿no? Con varias cuestiones. Está bueno que la gente lo sepa y que lo utilice porque he escuchado casos también de otras cosas que también se puede solucionar por esa vía.
¿Y lo ha solucionado así algunos casos? Sí. No, se ha podido destrabar. Sí, 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 no, pero no se ha solucionado en ese caso. Los casos que yo conozco no, sí, pero sí hay otros que sí, que otros casos que conozco que sí lo pudieron solucionar por esa vía, más que nada por ahí la negativa de afiliación de algún familiar o la falta de cobertura de alguna medicación. O por ahí también, por ejemplo, las obras sociales, si uno tiene un médico, no te pueden cambiar de médico si vos querés permanecer en con ese profesional. Por más que ese profesional después no trabaje para esa prepaga, te tienen que sostener el tratamiento con ese profesional. Es el derecho a la atención con ese profesional porque uno ya tiene una historia clínica y ya puede permanecer ahí. Sí, por eso suele pasar, eso es muy habitual, que un profesional esté por esa obra social y después dice, no, quiero particular porque esa obra social no me está pagando en tiempo y forma. Claro. Sí, 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 tal cual. Sí, bueno, de esos reclamos hay bastante, sí. Sí, Sí, bastante. Y, y, y bueno, y medicina prepaga tiene un sistema que por ahí es un poquito más complejo por el tema de que son empresas con fines de lucro, y bueno, y uno tiene que pagar por el servicio. La realidad es esa, tiene que pagar por el servicio y ellos legalmente tienen una serie de herramientas como para poder, por ejemplo, después de tres pagos pueden darte de baja. Si uno, por ejemplo, uno cuando entra al sistema de medicina prepaga, uno lo que tiene que hacer es completar una declaración jurada en donde tiene que manifestar las enfermedades preexistentes que uno tiene. también te hacen estudios Y previos o no. no, no, pero uno tiene que, una declaración jurada donde se hace, no tiene una enfermedad crónica, no tiene, no sé, un padecimiento antes de ser afiliado. Y si uno miente en esa declaración jurada, la prepaga tiene la potestad de darte de baja. Entonces, esa es una herramienta que ellos tienen, por ejemplo. Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo trabajo en diálisis, he tenido casos de pacientes que se afiliaron a prepagas, nos dijeron que tenían insuficiencia renal crónica y les dieron de baja. Es una potestad que tienen, les dieron de baja. Y sí, porque estás mintiendo en algo que tenías que decir la verdad de Es entrada. tal cual, tal cual. Y después, bueno, tenemos el sistema de obras sociales, que también abarca a los trabajadores en relación de dependencia, como todos saben, y también a los monotributistas. Los monotributistas también es todo un tema. Ellos cuando empiezan a pagar el monotributo tienen un periodo de carencia de 3 meses, recién en los 3 meses se le empieza a correr la cobertura. Eh, Y es todo un tema, porque hay obras sociales que ya no aceptan monotributistas, pero todavía están en el listado del monotributo. Y ahí, viste, vienen todos los reclamos a la Superintendencia de Salud, bueno, con todo lo que eso implica. Es bastante complicado, pero también es un tema muy complejo, el tema del monotributista. ¿Te ha tocado alguno así? Porque encima debe haber mucho tire y afloje de un lado y del otro. ¿Eh? Y ¿Cómo? debe haber un tire y afloje de un lado y del otro. ¿Te cubro o no te cubro? Ah, Sí, seguro. No, no, me ha pasado gente que ha ido y le dijeron, no, nosotros ya no aceptamos más monotributistas, pero estaba en la lista, ¿viste? Para elegir. ¿por Y qué bueno, figuras? claro, tal cual. O si no, empiezan, ¿viste? No, todavía no figura el impacto del pago del monotributo en la superintendencia. Y bueno, y tienen que esperar. Y yo a veces me fijo, y es verdad, por ahí no figura, ¿viste? Pero ponerle que ya pagó 5 meses y nada, ya pagó 5 meses y todavía figuran 2 pagos recién, ¿viste? Impactados. Es bastante burocrático y complicado, Y en, lamentablemente. y en esos casos que lo puedes solucionar con alguna carta de documento, ¿no? O- A través de la superintendencia se puede resolver, o carta documento, sí, carta documento también. Si uno ya pagó, se adjunta uno tiene los comprobantes de pago del monotributo y ya está, y más si lo cumpliste en fecha tal que estuviste pagando. claro. Y después tenemos, por un lado, PAMI, Uf, es todo un tema, PAMI, ¿vio?
que Bioma. si bien tengo que reconocer que en este último tiempo PAMI mejoró bastante en cuanto a accesibilidad a los turnos, tiene una interfaz, una página de internet que funciona bastante bien para los turnos. En ese sentido no me puedo quejar, pero sigue siendo burocrático como siempre, eso sí. Y después, bueno, IOMA es un caso aparte. IOMA es terrible. Y ni hablar de Incluir Salud. El programa de Incluir Salud es de lo peor, lo tengo que decir, es de lo peor. Incluir Salud es el programa, no es una obra social como muchos creen, o sea que no se rige por las leyes de la obra social, es un programa que se llama Programa Incluir Salud, que es para las personas que tienen pensión no contributiva por invalidez. Las personas que tienen pensión no contributiva por invalidez tienen el programa Incluir Salud, que equivaldría a una obra social, ponele. Tienen Incluir Salud. Eh, ¿Cuál es la dificultad de Incluir Salud? Que solamente atienden hospitales públicos, es como no tener nada. Incluso peor, incluso peor. Porque muchas veces ha pasado, he tenido casos de gente que, por ejemplo, ha ido al hospital a medicación o Espera que justo se te cortó. Ahí está. ¿sí? Sí, Me sí. ha tocado gente que ha ido a buscar determinada medicación o ha ido a tramitar algún tratamiento y la respuesta es, no, mira, vos tenés que incluir salud. Y va a incluir salud y le dice, mira, ahora no tenemos. Y entonces están en un callejón sin salida, ¿entendés? Se Ni el pasan la hospital pelota de un lado público, para ni... otro. Se Claro, pasan la tal pelota. cual. Y no es cualquier persona, son personas que cobran pensión no contributiva por invalidez, o sea que tienen una discapacidad. Y tienen una discapacidad y sin embargo los tienen de esa manera. Es terrible, es terrible. A veces las personas, conozco casos que no quieren tener nada, prefieren el hospital público. Aparte que incluir salud ha cambiado mucho según el gobierno de turno. Es un desastre, ¿no? No hay una línea de trabajo, de un lineamiento de cobertura, o una solución, una estructura que uno puede decir, bueno, esto, como PAMI, por ejemplo, tiene sus dificultades, pero es una estructura que está ahí, fija, ¿viste? Está con Idioma su... dentro de todo algo te cubre también. Algo, ¿no? Claro, te digo, mirá, incluir salud no tiene teléfono, así de loco como lo No. escuchás, no tiene teléfono. O sea, yo me ha pasado de tener que averiguar para pacientes por alguna cobertura, por ejemplo, en el Hospital de Avellaneda me pasó. Busco teléfono Incluir Salud, Hospital de Avellaneda, nada, no hay. Llamo al hospital, me atienden y me dice, le digo, yo necesito hablar con la oficina de Incluir Salud. Ah, no, pero ellos no tienen teléfono. ¿Cómo que no tienen teléfono? Es ridículo, ¿viste? No tienen ¿Cómo teléfono. funciona? ¿Cómo lo dejan funcionar? Tienen Esa teléfono. sería la pregunta. En Capital tienen un teléfono que lo atienden cuando quieren, cuando se les canta, y en provincia tienen un teléfono, pero que es algo como muy general, donde por ahí ni te atienden. No, es un dolor de cabeza, vos no tenés idea de lo que es. ¿Y cómo Terrible. funciona? ¿Cómo dejan funcionar si tienen solamente teléfono en capital, acá en provincia? ¿No? Una cosa de loco. Sí, sí, es terrible, es terrible, es terrible. Incluir salud es una cosa que nunca mejoró y nunca hicieron nada para mejorar. La realidad es esa. Eh, y también, reclamos en eso también. Sí. Eso se hace reclamo al Andis, al gobierno según o Incluir Salud es un programa descentralizado, ¿viste? Entonces es un programa nacional descentralizado en donde vos si querés reclamar algo de un paciente de capital, tenés que reclamar a Incluir Salud Capital. Si es un reclamo paciente de provincia, Incluir Salud Provincia. Y los dos tienen como lineamientos diferentes muchas veces, porque también pasa eso. Por ejemplo, con
incluir salud capital con algunos pacientes, con los pacientes que tienen que hacer diálisis, por ejemplo, ellos eligen el centro a donde van a ir, ellos lo eligen. Ahora cambiaron, por eso te digo de los cambios, cambiaron y ahora dicen que no, que los pacientes no van a los centros privados, sino que van a ir al hospital público. Incluir Salud Provincia tiene otro alineamiento de trabajo. Los pacientes en diálisis eligen el lugar donde quieren ir. Entonces, tenemos una ensalada entre las dos Un híbrido, jurisdicciones, algo raro, un híbrido, algo raro. algo raro. Algo raro que es muy difícil de reclamar, porque en ese caso, por ejemplo, vos sabés dónde están las oficinas, todo, pero es muy difícil de reclamar, de seguir, es como un misterio, ¿viste? Yo cuando me dijiste que hablabas de lo peor, yo pensé que a lo sumo me ibas a tirar capaz vos, decía yo. No, Otro. no, no. Hay, hay cosas terribles. Bueno, y con IOMA pasa lo mismo. ¿Vos tenés IOMA? Sí, yo sé que por ejemplo para alguna medicación, internación, cirugía más o menos, pero depende qué tratamiento también. Depende, Claro. pero El tema es este, cuando excede lo que es el programa médico obligatorio, el PMO, cuando excede el PMO, ahí empieza a dar vueltas, ¿viste? Ahí es cuando empieza a dar vueltas. Y si bien ellos tienen que cumplir con el PMO, las obras sociales, la medicina prepaga tienen que cumplir con el PMO, y eso sería lo que tienen que cumplir, se amparan en eso, que es, por ejemplo, vos pedís una prestación especial, te dicen, no, eso no está en el PMO. Sin embargo, eh, tanto la Constitución como las leyes, como los tratados de derecho internacional, avalan para que la persona tenga la mejor cobertura de salud y están obligados a cumplirlo, cueste lo que cueste. Aparte, no solamente esto, sino que, por ejemplo, el tema de las obras sociales, cuando dicen que es costoso, ellos tienen un sistema de reintegro. Hay todo un sistema de fondos que es muy complejo, de redistribución de fondos, que a las obras sociales le pagan por cada persona que excede de PMO o cada persona en tratamiento con enfermedad crónica, reciben un dinero por eso, una compensación en dinero. Sin embargo, seguimos dando vueltas con esto, con las negativas de los pacientes. Es terrible, realmente es terrible, es terrible. Pero bueno, se suele decir que la salud en Argentina es amparista, ¿viste? Como que solamente todo se mueve por amparo, lamentablemente. es una locura. Y encima idioma, por ejemplo, poniendo el caso que es lo que yo tengo, que pago como voluntario, encima también aumentó. Sino que te brindan un mejor servicio. Ah, ¿tiene un pago voluntario? Ahora no sabía eso, ¿sí? Sí, sí, si sos docente es una cosa, pero si no, como yo siempre fui Ah, afiliado, claro, ponete que el voluntario está pagando casi ahora con aumento, se va casi 7 8 lucas. claro. Y no, Sí. no, no, o sea, no es gran cosa. A ver, acá pone la doctora Cindy Pérez, el PMO no es un techo, es un piso y Es eso. un piso, sí, es un piso. Tal cual, sí, tal cual. Es un piso y es verdad, las obras sociales y las prepagas no quieren entender. Es lo mínimo que le tienen que dar a uno. Y ellos amparan y dicen, ellos te lo ponen así, como si fuese el techo, no un piso. ¿Viste? Es como dice la doctora. Lo ponen así como si fuese el techo y no es el techo, es el piso. Eh, Esas son las prestaciones básicas, que es bastante completo, pero ellos amparan bueno, en eso y hay prestaciones que no las brindan. Lamentablemente no las brindan. Sí, No, no, o por lo menos, a mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido que operarme en su momento hace mucho de hernias inguinales, que por recomendación del cirujano tenía que ponerme las mallas. Yo antes sí. de preferir que llegara la malla que me iba a mandar yo, mandar a saber que me iba a tratar, me he preferido comprar la particular. El médico me dijo, mira que yo se lo cobro, pero yo te recomendaría que te compres algo. Algo Viste cómo, acorde, claro. vos fijate, Claro, viste sí, cómo sí, es. sí, 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 suele pasar. Y Sí, uno sí, si es puede lamentable. lo va a costear porque sabe que es la salud de uno, si no, si puede tiene que Claro, sí, ponerlo. No, sí, sí, sí. Sí, lamentablemente es así. Después otra dificultad que suelo presenciar también es el tema de los jubilados
que terminan su vida laboral aportando a una determinada obra social y quieren continuar con la obra social y les dicen que no, porque ya se jubiló, que tienen que ir a PAMI sí o sí. Bueno, ese también ha sido un tema. ¿Sí? Hay un listado de obras sociales que sí admite jubilado, pero en realidad te tienen que admitir, todas las obras sociales después de jubilarte te tienen que admitir. Así que bueno. Y una cosa importante a aclarar a la gente es que, bueno, por más que uno después de jubilado se quede en su obra social, a PAMI va a seguir aportando. Todos aportan a PAMI. Todos los jubilados aportan a PAMI, estén o no en PAMI. Eso es importante saberlo. Todos aportan Porque a muchos PAMI se igual. quejan de eso. Sí. Por más que estén en una obra social, en una prepaga, en lo que sea, por más que no, porque uno cuando se jubila no cae automáticamente en PAMI, no se afilia automáticamente en PAMI, uno tiene que hacer la afiliación. Cuando uno se Yo como jubila tiene que hacer la afiliación en PAMI. Yo, por ejemplo, pondría el caso de los docentes, que los docentes sabemos que pueden jubilar, depende del sistema, o podría ser, y si es en provincia, depende de los años, por lo que es IPS, que sabemos que Claro, la mayoría que tienen IPS van a tener que obra social que idioma. claro. En el caso de Y las tam- cajas particulares, vos tenés que tener por en eso, cuenta que depende de la cantidad de aportes que haya ya, hecho para ANSES o para la caja esta particular, ya sea abogado, psicólogo o sí, por eso, docente, va, ¿cuál vas se va a a tener jubilar en más? una o en otra. ¿La caja Claro, otorgante o la otra caja? Sí, por eso. claro. En el Sí, sí, siempre. caso de, claro, en el caso de las jubilaciones, uno después de jubilarse, ya cuando cobra su primer jubilación con ese papelito que tiene número de beneficio, ya incluso por internet se puede hacer la afiliación a PAMI que tarda horas, a veces tarda días, pero en general tarda horas, sale muy rápido y ya tiene PAMI. ¿Sí? Y si no se afilia y quiere pagar una prepaga, quiere seguir en su obra social, igualmente todos los meses le van a descontar para PAMI. Porque es así, el sistema funciona así. Mirá vos, es algo que desconocía. Sí, sí, igualmente le descuenta, se le descuenta igual. A ver, cuando le sale el beneficio de jubilación en caso de querer mantener su obra social que tenían en relación de dependencia, deben estar atentos de no firmar la afiliación a PAMI que te dan obligatorio. Desconozco lo que es la afiliación obligatoria a PAMI. Sé que el trámite lo tiene que hacer la persona, afiliación. Y yo los casos que he tenido no obligaron a la gente. Sí, o bueno, obligar a jubilarse, sí, obviamente. Cuando ya te cumple la edad, la empresa por ahí puede intimarte a que hagas el trámite. Pero bueno, es importante eh, que la persona entienda de que la afiliación la tiene que hacer uno, ¿sí? Y es un trámite muy sencillo, no es complicado. Lo mismo, lo mismo, que está bueno aclarar, con los monotributistas. Uno como monotributista, uno cuando se da el alta en monotributo, paga el componente impositivo, la jubilación y la obra social. Cuando uno paga obra social, tiene que elegir la obra social. A los tres meses terminaría el periodo de carencia y empezaría a darle cobertura a la obra social. Bueno, para eso uno tiene que ir a afiliarse. Si uno sigue pagando y no se afilió, no va a tener la cobertura. No es automático, a eso voy. Lo mismo Eso que para PAMI, ¿no? para los monotributistas. Eso sí, no es automático. Uno tiene que ir y afiliarse, tiene que hacer la afiliación. No le va a salir automático. Muchos piensan, he tenido casos que me dicen, no, soy monotributista hace 2 años, ponele. Tengo tal obra social. ¿Te fuiste a afiliar? No, nunca. Entonces no la tenés. Hasta que no vayas a afiliarte, no te van a dar cobertura. Y por eso no vas a poder hacer Es tampoco ningún reclamo si es lo que a futuro estás buscando, por ejemplo, o necesitas. claro. No, y claro, vos vas a hacer un reclamo, imagínate, y la obra social te dice, acá nunca se afilió, nunca vino el señor. Por eso te decía de que uno de los reclamos con las obras sociales es de que van los monotributistas, llegan a la obra social y dicen, no estamos tomando más monotributistas, porque van a afiliarse. Por más que estén pagando, ¿viste? Están pagando, les están dando dinero, pero igual. Me ha ¿Y cómo, pasado.
¿Y cómo puede ser todavía que me dijiste ya que hay algunos que no aceptan monotributista y todavía siguen figurando en el listado? Y bueno, pero Es no una sé cosa. si decirlo avivada Argentina, chantadas institucionales. Es Ah, una cosa. saludo a Jessica. Ahí la estoy saludando a Jessica, la doctora Jessica que estudió conmigo en la facultad. Ah, estuvimos. Ah, La doctora Laraña, sí. la doctora Graña. El otro día Así hice un vivo que, con la doctora. El otro día hice sí, un vivo sí, con la lo doctora. ven. Sí, sí. Así que, no, no, lo hacen, ¿eh? Lo hacen, lo hacen. Me ha pasado con, mira, con OSECAC me ha pasado. No, OSECAC era una obra social que venía muy bien admitiendo monotributistas y un día dejó de admitir monotributistas. Así. Y siguen figurando. O sea, uno cuando vos le das el alta monotributo, elegís cuando ves las obras sociales de elegir, están. Por eso es bueno a los que quieren ser monotributistas poder averiguar antes, consultar, a ver cuál está funcionando bien y cuál está admitiendo monotributistas, por más que estén, para no comerse dolor de cabeza después de esto, de tener que ir a la superintendencia, hacer el trámite de reclamo, porque realmente es engorroso, muy engorroso. y debe Ni hablar de demorar hacer un bastante amparo. tiempo. Y debe demorar bastante tiempo encima. Sí, y mínimo 15 días tenés, ¿viste? Mínimo 15 días. Yo ahora, por ejemplo, me acuerdo cuando, por ejemplo, me había operado de hernia, que había una señora que la operaban de cadera o algo, y encima, o una chica que ya tenían la prótesis, y justo cuando estaba en quirófano preparado, no la pudieron operar porque no sé qué falla tenía esa prótesis, y ahora tienen que volver a hacer un reclamo. Y una cosa. Ah, no, terrible. No, 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 es terrible. Terrible. Eso es una cosa encima del padecimiento y todo lo demás, y el daño que está causando encima. Sí, sí, sí. Bueno, es terrible, es terrible. La verdad que es terrible si pasó eso, es de terror. Sí, es de Eh, terror porque encima jugás con la salud de alguien, estás jugando con el dolor ajeno, como vos decías. Mm. claro, claro. Bueno, en esto, por eso te recalco lo que te mencioné al principio, ¿viste? En esto no es para cualquiera. Uno tiene que tener mucha sensibilidad, mucho tacto y mucha humanidad a la hora de atender este tipo de casos. Como abogado o como cualquier otro profesional, de la salud o no. El que viene a consultar por estos temas es una persona que está agobiada, está en una situación desesperante muchas veces, ¿no? Mira, A Jessica ver dice, qué, claro que me contó mi contadora que ella se dio de alta en una obra social y después se quiso cambiar y le dijeron que tenía que esperar y le demoró bastante el cambio de hoy. con respecto al cambio de obra social, está permitido el cambio de obra social, pero uno tiene que permanecer un año en la obra social. El plazo es de un año. O sea, se puede cambiar una vez al año la obra social. Y tiene este periodo de carencia. La diferencia es que en el caso de cambio de obra social, esos 3 meses de carencia cuando uno cambia están cubiertos por la obra social que uno deja. Porque cuando el tema es así, cuando uno lo cesan en el trabajo, o deja de trabajar, o renuncia, la obra social le dura 3 meses más, 90 días. Con el cambio pasa lo mismo. Uno cambia, determinada fecha, de ahí a 90 días recién va a tener cobertura de la nueva obra social. Y para Y en volver a el, cambiar hay que esperar y, un año. y en el interín, ¿qué la cubre la que estaba prestando anteriormente? Claro, la que estaba Ah, no, pasando porque anteriormente. no puede quedar descubierto. No. Claro, no, no, nunca queda descubierto, el cambio nunca queda descubierto. Por ahí los casos en los cuales queda descubierto es de los monotributistas cuando recién se afilian, tienen ese periodo de carencia sin nada. Ellos no van a tener nada hasta los 3 meses. Hasta los 3 meses no van a tener nada. Y no pasa lo mismo con prepaga. Prepaga uno paga y ya tiene el PMO, tiene garantizado, seguro. Ahí Que a las tiene 24 seguro. horas Y en el o al caso de toque. tener una enfermedad preexistente, como pasa en lo que es medicina prepaga, si uno tiene una enfermedad preexistente,
la empresa de medicina prepaga tiene la facultad de cobrarte más, de aumentarte la cuota. Igual vos cuando He te tenido presentas, casos en los que he tenido la prepago que es fortuna. automático o qué te tarda? ¿24 horas? ¿Cuánto? No, la prepaga es automático, ni bien se Ah. hace, se firma el contrato, no tiene carencia. Por Volviendo ahí al caso, hay algunas prestaciones que te pueden dar después de un tiempo, ¿viste? Pero en general tenés la cobertura. Tenés la cobertura. volviendo La- a la la- aclaración que vos decías que hay, sí, sí. ¿me escuchás? Que hay que tener mucha empatizar o sabemos que esto no es para cualquiera. Lo mismo se asocia, por ejemplo, dentro de esto lo que es cuando te llega alguien por una mala praxis médica, ni hablar. Bueno, ese es otro tema. La malpraxis médica es un tema muy complejo también, muy difícil. Y viste que es muy difícil también de probar, muy complicado de poder tener un resultado positivo, salvo los casos que sean muy grotescos, viste, muy grosos, pero como el deber de los médicos es un deber de medios, una obligación de medios como la nuestra, es muy complejo de probar. Hay que estudiar mucho el caso, salvo, no sé, que sea un caso grotesco como qué pasó en Quilmes, que le amputaron una pierna equivocada a una señora, poner. Se me venía el caso ese. Creo que la Quilmes Brazatí, sí, se me venía justo a la mente ese caso. Sí, Quilmes, sí, fue una locura. Salvo ese caso, después es muy difícil de probar. Eh, como es una obligación de medios, viste, es complicado. Pero usted, te repito, es algo que sea algo que en la práctica científica de ese procedimiento se haya cometido errores, o sea, se haya desviado esa práctica por una negligencia, por un error humano, por un error o por una falta de un recurso. Si el médico hizo todo bien, pero el resultado no fue el esperado por el paciente, que desembocó en la muerte, en una incapacidad, y es muy complicado, muy difícil, muy difícil. Lo que es mala praxis es complicado, pero bueno, hay casos también, en muchos casos. Uno lo que tiene que hacer es dar el panorama a las personas de la verdad, de lo que se puede y lo que no se puede también. Sí, porque en realidad sabemos que son juicios. A veces se dicen millonarios, pero lo que pasa es que hay que actuar rápido. Porque más que nada por el tema, a veces dicen el tema de los expedientes que no vaya desapareciendo la historia clínica, por ejemplo. Bueno, eso como una medida de prueba anticipada, lo primero que hay que pedir es el coste de historia clínica, es lo Tanto primero. civil, tanto civil como penal, para poder identificar el equipo que es el que actuó. Claro, ¿no? Y aparte para que no sea adulterada, no pase Sí, nada. bueno. Sí. O de una historia de uno o dos cuerpos que desaparezca un cuerpo entero y ya. Claro, no, 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 tal cual. No, no, eso es fundamental, es lo primero que hay que hacer. Si uno va a avanzar en eso, ¿no? Se le pedía ese coste. Porque aparte, más allá de eso, también está bueno en esta charla resaltar lo que la historia clínica es del paciente. Y el paciente tiene derecho a pedirla en cualquier momento. Y no se la pueden negar por nada del mundo. Pero Porque es un documento para. sabemos que cada vez que un paciente la pide, a veces ahí te arrancan los problemas o las trabas. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, también hay mucho miedo del profesional médico cuando un paciente va a pedir una historia clínica porque sabe que por ahí se le complica por algo, ¿no? Sabiendo igual que tienen obviamente cobertura los médicos, pues Seguro. pagan Sí, también tiene seguro. seguro. Claro, tal cual. Tienen seguro. Ellos están cubiertos. Con el seguro lo pueden manejar tranquilamente. Pero siempre el ¿Sí? miedo está. ¿Eh? Pero siempre igual están con ese miedo. Sí, 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 ni hablar. Y sí, por el tema de la inhabilitación también, que puede ser una consecuencia grave. Si sale desfavorable, ¿viste? Pero eso Complicado también. serían casos muy grotescos. Claro, sí, sí, si es muy grotesco, bueno, ah, Se me hay viene a la casos mente, grotescos. se me viene a la mente hasta los que habían preso, no sé si eran médicos, los que se hacían pasar por médicos, no sé si te acordás de este caso. Hubo como dos Ah, o tres. sí, bueno, Creo, creo que eran eso es penal. ecuatorianos. Sí, 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 me acuerdo. eso fue una locura. Hubo un caso,
Hubo un caso acá en lo que era, no sé si no existe más, en la clínica Estrada de Escalada. Ah, la de No Lanús, sé si te sí, acuerdas. ahora me acuerdo. Sí, la de Lanús. Ahí qué Y caso había hubo. uno trucho, que incluso estaba acusado de abuso sexual. Ajá. Sí, o sea, era bravo. Ah, ese Así que bueno, está- no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún tema que quieran consultar. ¿Alguna otra pregunta que quieran? Bueno, igualmente después cualquier consulta me la pueden escribir, no hay ningún problema, no hay Así ningún que drama. ahí Eh, tienen el dije del doctor. Así que, bueno, el sistema, como te decía, es bastante complejo. Hay un conjunto de leyes, son varias, son bastantes leyes, que a veces están por enfermedad, hay leyes sobre obesidad, sobre celiaquía. Son todos instrumentos legales que nos van a servir a nosotros como para poder afrontar un caso según lo que se nos presente, ¿sí? Eh, o sea, uno lo que tiene que usar a la hora de recibir uno de estos casos es, bueno, primero buscar, yo siempre busco primero la Constitución, fundamentarlo de ahí, si es amparo, el artículo 43, que se incorporó con la reforma, eh, derechos implícitos, tratados internacionales de derechos humanos, que en la mayoría tienen derecho a salud, está incorporado. Acá te Eh, consultan, las o sí, las prepagas deben cumplir al 100% de las prótesis en caso de que se precise unas importadas. sí, Bueno, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, hay que fundamentarlo, sí. Y si la persona tiene discapacidad, más todavía. Supongo que sí, tiene una discapacidad. Por eso es importante tener el certificado de discapacidad. Sí, tiene que cubrir al 100%, claro. Nosotros tenemos, está la ley de discapacidad, la ley 20, tenemos dos leyes, la 24.901, que es de protección integral, y una más vieja, que es de la época de la dictadura, que es la 22.431. Esas dos leyes otorgan a las personas protección integral a las personas con discapacidad. Y tiene que cubrir todo, todo, tiene que cubrir todo. Todo lo que es salud, educación, todo. Incluso en los tratados internacionales también está vivienda, alimentación, todo tiene que cubrir. Hubo fallos en la ciudad de Buenos Aires, hubo un fallo en donde se obligó al gobierno de la ciudad a darle una casa a una persona que tenía una nena con discapacidad que no podía vivir en la calle. Así, así de importantes. Y fundamentarlo principalmente en el artículo 27 de la Convención de Viena. Así que el Estado no puede aludir su derecho interno para incumplir una obligación internacional. ¿tuviste que presentar Eso lo amparo puede. en ese caso que me dijiste que era para cubrir ese medicamento? Creo que era que me dijiste No, que estaba cuatro. no, eso lo cubrió, eso fue en el hospital italiano. Ah, ¿el Finalmente italiano? sí, era el hospital italiano, pero viste que el plan italiano tiene un plan de salud de prepaga y lo terminó cubriendo, pero no fue necesario hacer el amparo. Ah, bueno. Por eso te digo, hay, yo entiendo, el amparo sale rápido, es una medida rápida, tiene sus plazos, en el caso federal son 15 días de plazo para presentarlo después de la negativa, por eso es importante. La negativa tiene que ser, la negativa del prestador tiene que ser fehaciente, ya sea por carta, que lo hagamos por carta de documento, dándole un plazo de cumplimiento, y si es por nota, esto es importante. Ah, no sé bien. Cuando uno hace una nota de reclamo y va la persona a entregar la nota con las copias Hola, Víctor. Víctor, Víctor. Espera, Víctor, que se te fue. Víctor,
Víctor, se fue la señal. No, Víctor, Víctor, ahí está. Ahí está. No, no. Hola, se me cortó, me parece a mí. Sí, ahí está, justo cuando estás explicando la venota. Ah, bueno. Bueno, Justo en el momento. justo en el momento. Se Justo cortó, no quedaste. sé qué pasó. Sí, quedé congelado ahí. Bueno, Víctor, ahí sí, estamos. ahí estamos. Bueno, parece que está. ¿Querés explicarlo justo otra vez nuevamente? Bueno, te decía lo de la nota, que cuando uno lleva una nota a mesa de entrada de la obra social, es muy importante que uno cuando le dan la respuesta por parte de la obra social, esa respuesta sea, cuando le entreguen en mesa de entrada la respuesta, tenga la fecha actual y no tenga una fecha anterior, porque los plazos para presentar el amparo son de 15 días. Entonces es importante poder tener una fecha certera. Sí, Entonces que sí, te la bueno, fechen que esté ese, fechado el ese- mismo día. claro, si no, te lo fechan una semana antes y tenés menos días para hacerlo. Si es carta documento, no, carta documento es otra cosa. Ya. Pero bueno, Pero sí es, es buen, es sí, buen dato para tenerlo. sí, sí, hay que prestar mucha atención a eso. Después es importante también que a la hora de que sean menores, en el proceso judicial se dé intervención a la defensor, ¿no? Defensor promiscuo del Ministerio Público. Eso también es importante. Eso que es cuando presentamos el amparo. Víctor, Bueno, parece Víctor. que funciona mal internet, pero bueno, ya estamos. Sí, ya estamos. Ahí está. Ya estamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más de este tema o cualquier cosa me pueden escribir, no hay ningún problema.
Igual ya no te, tengo problema. igual ya te voy a comprometer después de algún otro vivo vamos a hacer. Dale, dale, no hay ningún problema. Dale, Después de uno. dale. Es un tema bastante amplio y bastante interesante, abarca muchas cosas. Por eso, ahí te para dar un pantallazo, pues, tranqui, cómo se arma algún Sí, otro. sí. Derecho a la salud es súper amplio. Eh, Sí. bueno, abarca desde la cobertura hasta lo que tiene que ver con mala praxis también, ¿no? Además, Y discapacidad, y bueno. como dijiste de entrada, tiene muchas aristas, muchas variantes. Tiene muchas aristas, tiene un marco legal bastante amplio también. Eh, yo creo que el marco legal trata de cubrir todas las situaciones, pero muchas veces hay cosas que quedan, ¿viste? O que quedan sueltas y bueno, ahí está la justicia, para que cumplan o para que esa falencia que no está en la ley la cumplan. Pasó con los casos de cirugía bariátrica en su momento, antes de la sanción de la ley. Ese tipo de cirugías no estaban en el PMO y se amparaban en Justo eso. cuando lo dijiste también me estaba acordando que hay lugares, pese a que está la ley, tampoco lo quieren cubrir, o te quieren poner trabas igual. Claro, claro, lo tienen que cubrir, lo tienen que cubrir. Lo que ¿Sí? pasa tiene un costo alto, pero Es verdad, es verdad que hoy en día las obras sociales con el tema de cirugía bariátrica lo que se amparan es en que uno antes de acceder a ese tipo de cirugía haya hecho una serie de tratamientos, un recorrido en el cual uno tiene que fundar que no le sirvió, que no funcionó, entonces recién ahí está prueba. Pero bueno, son cosas que se van solucionando a través de la justicia. sí, lo que pasa igual si te piden esos requerimientos, como que tenés que buscar ciertas pruebas, cómo lo vas a poder. Claro, tal cual. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, no hay ninguna consultita, no te voy a robar más tiempo. Muchas gracias y por la buena Bueno, onda. cualquier cosa me pueden consultar cualquier inquietud. Dale. Gracias, Víctor, por tu tiempo y gracias por la buena onda. Dale, gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.